Hola, de nuevo sean todos bienvenidos. Les habla Josué García y en esta ocasión de nuevo nos da mucho gusto el poder compartir con ustedes una semana más esta clase de Cristo es el camino y poder seguir estudiando las buenas noticias que Dios tiene para cada uno de ustedes y para cada uno de nosotros. Entonces, en esta ocasión me gustaría comenzar diciendo que la clase se llama la peor forma de esclavitud, esclavos. Eh, de eso se va a tratar la meditación de esta hora y que nosotros podamos ver cuál es la peor forma de esclavitud. Prácticamente ese va a ser la pregunta que le vamos a hacer a la Biblia. La Biblia nos dice cuál es la peor forma de esclavitud aún hoy en el siglo XXI. Es claro que sí. Entonces le hago esa pregunta. ¿Usted cuál piensa que es la peor forma de esclavitud aquí en México y en el mundo, en el siglo XXI? En estos momentos, ¿cuál es la peor manera en la cual alguien pueda ser esclavizado? Entonces, es la pregunta inicial. ¿Usted qué considera que sea esclavitud? ¿Usted cuál cree que es la peor forma de esclavitud? Porque la existe. Entonces, aquí en México, aunque está prohibido por la Constitución, sabemos que existe alguna esclavitud moderna, vamos a decirlo así, la explotación laboral. Vamos a ver aquí enseguida los matrimonios forzados, ¿verdad? Vea la explotación laboral, se entiende por explotación laboral todos aquellos abusos que comete el empleador sobre el empleado, como trabajar bajo una condición de amenaza o percibir un salario que no se corresponde con la responsabilidad, esfuerzo y horas de trabajo. Entonces existe la explotación laboral. Existe también los matrimonios forzados, ¿verdad? En la India, alrededor de 16 millones de niños de entre 8 y 17 años ya están casados el día de hoy. Y más de 12 millones son niñas, o sea, las más vulnerables son las niñas. Y 2 millones de estas no superan los 14 años. Entonces, vean los matrimonios forzados. Se pudiera pensar que es cultural, ¿verdad? Si uno puede analizarlo desde la perspectiva de la antropología cultural, bueno, esa sería su manera de social de vivir, sus costumbres, usos y costumbres. Aquí en México existe esto, sin embargo, es claro, ¿verdad?, que los matrimonios forzados, pues, son una forma de esclavitud. Y bueno, la explotación infantil. En el 2000, en el mundo, 200, ay, permítanme. En el mundo, 218 millones de niños entre 5 y 17 años están ocupados en la producción económica y entre ellos 152 millones son víctimas de trabajo infantil. Entonces, eso lo vemos muy seguido, ¿no? En la calle están los niños vendiendo, están los niños y no porque, vamos a decirlo así, los padres están prácticamente muchas veces en sus casas y mandan a sus hijos a trabajar. Les privan del derecho de la educación, que es gratuita en nivel primaria, ¿verdad? Entonces, secundaria y que ellos pueden tomar, ¿verdad? Esas clases. Yo sé que de todas formas tienen que tomar eh, útiles escolares y hay muchos gastos, pero vaya, se les priva de la educación para que ellos vayan a trabajar. Y muchas veces no son sus padres, muchas veces viven con algún tutor, sea sus tíos, sea alguno de sus abuelos, y ellos lo que hacen pues es prácticamente mandarlos a trabajar y eso pues se considera la explotación infantil. Entonces, ah, aquí hay unos ejemplos, sin embargo hay algo más complicado y peor que estas tres, y es la trata de personas, que sí va a englobar todo esto, eh, pero también vamos a hablar acerca de la explotación sexual. Se considera que la peor forma de esclavitud en el mundo es la trata de personas, donde la víctima está sometida a la autoridad del otro y es explotada sexualmente u obligada a trabajar en otras áreas, como lo vimos ahorita. Se considera que unas 3 millones de personas en el mundo son víctimas de la esclavitud, de la trata sexual, donde son obligados a trabajar sin descanso, donde la mala alimentación y el abuso del trabajo termina por cobrar sus vidas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, publicó eh, el año
el año 2016 que esta esclavitud genera alrededor de 32 millones de dólares solo aquí en México. Ahora imaginen el mundo. Y aunque vivimos en un país libre, la esclavitud persiste en México de esta, ah, pues de estas maneras, ¿no? Entonces, ¿de qué trata el propósito de la trata de personas? Bueno, los niños soldados, la mendicidad forzada, la explotación sexual, el casamiento forzado, la venta de niños, venta de órganos y el trabajo forzado. Entonces, todo esto, hablando de trata de blancas, perdón, trata de personas, y la trata de blancas, la trata de, pues sí, de mujeres para explotarlas sexualmente, realmente es muy complicado. Ahí en la diapositiva tenemos que la trata de personas, comercio de personas o tráfico de personas es el comercio ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud laboral, mental, reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y el bienestar del ser humano. Y bueno, esto es complicado. Es complicado el poder imaginar cómo en pleno siglo XXI tenemos esto. Sin embargo, hay una esclavitud peor y es la esclavitud espiritual. Dijimos que le íbamos a preguntar a la Biblia cuál era la peor forma de esclavitud, ¿recuerda? Entonces, la peor forma de esclavitud, según la Biblia, es la esclavitud espiritual. Y esta esclavitud, pues vaya, es una esclavitud que realmente tiene demasiada gente en el mundo. Son obligados a servir a sus amos sin descanso. Una esclavitud que no sale en los periódicos. Usted no va a comprar el periódico o va a ir al diario.com.mx y no va a ver este tipo de esclavitud. Es una esclavitud que no sale en los periódicos. Es una esclavitud que es ignorada a lo mejor por usted y por mí. Y es una forma de esclavitud a la que estamos sometidos todos nosotros. Si en esta ocasión estamos sin Dios, si en esta ocasión si estamos sin Cristo, si estamos viendo este video y estamos sin Jesucristo en nuestra vida, entonces estamos en esta esclavitud espiritual. Y entonces vamos a ver el pasaje de Juan 8, 31 al 38. Este es el pasaje donde la Biblia habla acerca de la esclavitud. Es un pasaje donde el Señor Jesucristo empieza a hablar con un grupo de judíos y les empieza a decir que esta esclavitud es complicada y que esta esclavitud es de verdad bastante triste y severa y que solamente hay uno que puede libertar de esta esclavitud. No se puede salir, usted no puede decir mañana me escapo, pasada mañana voy a ver cómo le hago y me voy a salir, de ninguna manera. Vea lo que dice Juan 8, 31. Y vamos a leerlo juntos. Aquí en la pantalla dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. El 34 dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, vea lo que tenemos aquí, que la peor forma de esclavitud no es la explotación laboral ni la trata sexual, es la esclavitud espiritual. Y vamos a ver dos cosas. ¿Por qué esta es la peor forma de esclavitud? Y quizá usted en esta ocasión está en esta esclavitud, en una esclavitud espiritual. Bueno, ¿por qué es la peor forma de esclavitud? Porque es imposible de reconocerla por nosotros mismos. Reiteramos, Jesús está hablando con un grupo de líderes religiosos de aquel tiempo y les dice: ustedes van a conocer la verdad y esa verdad los va a libertar. Y ellos se sorprenden y dicen: ¿cómo? ¿De qué estás hablando, Jesús? Y quizá nosotros también decimos: a ver, no entiendo de qué me está hablando. Si somos libres, de hecho el 16 de septiembre celebramos nuestra independencia, vivimos en un país libre, yo puedo votar, yo puedo decidir qué presidente, bueno, por cuál voto va a ir, a quién va a estar dirigido mi voto. Soy libre.
Entonces, así estaban los líderes religiosos. Dice, el linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos apelaban a su antepasado llamado Abraham y decían, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que vamos a ser libres, Jesús? No te entendemos. Ellos le dijeron a Jesús, nuestro gran orgullo como grupo es que somos libres. Nunca hemos doblado nuestra rodilla ante ningún rey y jamás lo haremos ante ningún rey extranjero, sí a nuestro rey. Entonces, vea lo que dicen ellos. No entendemos Jesús. Y nosotros quizá tenemos la misma pregunta, ¿de qué hablará Jesús? Creo que eso era antes, ¿verdad? Ahorita no estamos esclavos de nada. Bueno, la pregunta es, ¿qué haría usted si el Señor Jesucristo le dijera las mismas palabras el día de hoy? ¿Qué haría usted? Siglo XXI, mire el Señor de la diapositiva. Y le dice, ustedes van a conocer la verdad y la verdad los va a libertar. ¿Qué diría usted al Señor Jesucristo? ¿Usted qué diría? Bueno, esta esclavitud espiritual es complicada porque esa esclavitud ¿sabe dónde está? Dentro de nuestro corazón. Y lo más triste es que nosotros no la reconocemos. En el tiempo, y aquí algo interesante, ellos tampoco la reconocían. En el tiempo donde sucedió esto, ¿sabe quién estaba gobernando? El Imperio Romano. ¿Y sabe que el Imperio Romano tenía sojuzgado también a estos judíos? Y los judíos también rendían tributos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estos judíos dicen, nosotros no somos esclavos de nadie, cuando ellos mismos rendían tributo al imperio romano? Vea, esta clase de esclavitud espiritual nos impide ver que realmente somos esclavos. Nosotros no somos esclavos de nadie. Esta esclavitud está en el corazón de cada persona que nace. Y esta es la peor esclavitud a la que el mismo preso no reconoce, ustedes y yo. Pensamos que somos libres, sin embargo somos esclavos de nuestros propios deseos, somos esclavos del pecado, somos esclavos de lo malo. Y la pregunta es, ¿alguna vez usted se ha visto como un esclavo? ¿Alguna vez en su vida ha llegado a la conclusión de que usted es un esclavo? Creo que no hemos llegado a esa conclusión, ¿verdad? Solemos pensar que somos seres libres, solemos pensar que somos seres independientes, que nadie nos manda, nadie nos va a decir lo que tenemos que hacer. Sin embargo, Jesús nos dice en esta hora, van a conocer la verdad y la verdad los va a libertar. ¿A qué esclavitud se refiere? No se refiere a la esclavitud como lo vimos ahorita, se refiere a la esclavitud espiritual. Y puede ser desde algo tan sencillo como el Facebook. El Facebook puede esclavizarnos el celular. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado de que se sube al carro y dice, se toca el pantalón o la bolsa y dice, me falta algo, mi celular, me regreso? Y quizá usted ya avanzó unas 3, 4, 5 cuadras, pero usted se tiene que regresar porque no podemos vivir sin este aparato. Y sí, ¿verdad? Decimos, pues es que lo uso para llamar y lo uso para el trabajo, claro, pero vea cómo estamos dependiendo a lo mejor de un aparatito. Y usted va a decir, eso claro que no es esclavitud, eso es una necesidad. Bueno, hay algo que realmente está esclavizando nuestro corazón. ¿Y cuál es? ¿Qué está esclavizando nuestro corazón? La pregunta que hicimos ahorita, ¿alguna vez usted se ha visto como un esclavo? Quizá no, ¿verdad? ¿A qué somos esclavos? Al pecado. Vea en la Biblia dice el versículo 34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces Jesús está diciendo, ustedes son esclavos del pecado. ¿Cómo así? Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado en la Biblia habla de errar al blanco. Fuimos creados para tener una comunión con Dios, fuimos creados para Él. Sin embargo, nosotros decidimos de alguna manera deliberada decirle a Dios, Dios, no necesito de usted, y erramos deliberadamente al blanco. ¿Correcto? El pecado es descarriarse también. Hay un camino trazado, hay una senda marcada, ¿verdad? Sin embargo, todos decidimos tomar nuestro propio camino y ese camino no incluye a Dios. No nos agrada que nadie nos controle y cuando nos hablan de un Dios que al cual vamos a rendir cuentas, no nos agrada, ¿verdad? Entonces todos nosotros somos culpables de ser esclavos del pecado porque nos descarriamos, estamos viviendo una vida deliberadamente lejana a Dios. La otra es un deseo vicioso. El pecado es descrito en la Biblia como hacer lo que le desagrada a Dios. Un deseo vicioso, y ahora sí puede transformarse en el Facebook, por ejemplo.
el deseo vicioso. Usted y yo no podemos acostarnos, no podemos estar en la mesa, no podemos vivir si no tenemos el Facebook. Tenemos un deseo vicioso. Usted va a decir, pero eso no es pecado. Claro que sí. El deseo, lo que está controlando su vida, ese es su Dios. Lo que está controlando su vida, ese es nuestro Dios. Y puede ser un Facebook, puede ser un celular, puede ser un pecado explícito, puede ser la borrachera, puede ser la tomada, puede ser la televisión, puede ser las mentiras, puede ser la pornografía, puede ser el adulterio, puede ser el robo, puede ser el tomar cosas indebidas en su trabajo, puede ser cualquier tipo de cosa que esté viciada y que esté en contra de Dios. Por eso es que el pecado es un deseo vicioso. ¿No tiene usted alguno? Yo creo que nosotros lo tenemos y por eso es que Jesús nos dijo que éramos esclavos del pecado. También sabe qué es el pecado. El pecado es un desprecio por la ley de Dios. Sabe que Dios nos ha dejado una ley. Y la pregunta es, ¿usted y yo sabemos lo que Dios nos dice en este libro? ¿A quién le importa, verdad? Entonces, al despreciar esta ley, ¿qué estamos haciendo? Estamos realmente pecando. La ley también es desobediencia. Dios nos está hablando. Desde el principio Dios dijo al primer ser humano, le dice, ¿sabes qué? No comas de ese árbol, porque el día que comas vas a morir. ¿Sabe qué hizo el primer ser humano? Los primeros dos seres humanos, Adán y Eva, desobedecieron deliberadamente. Dios nos dice lo que Él quiere y nosotros decimos, pero yo quiero esto. E ignorar también es un pecado en el sentido, en la siguiente vía. El pecado es descrito como ignorar a Dios y lo que Él nos está diciendo. Y entonces viene esta parte donde Dios nos está hablando, ¿verdad? Dios nos está buscando y Dios nos dice cómo quiere que nosotros nos acerquemos a Él a través de su Hijo Jesucristo, pero nosotros no nos interesa esto. Nosotros nos arreglamos para vivir una vida sin Dios. Entonces podemos ignorar a Dios toda nuestra vida, día y noche. Nos levantamos en la mañana y Dios, ¿qué importa? Lo ignoramos, lo ignoramos. Entonces, ¿a qué somos esclavos? Al pecado. Erramos al blanco, nos descarriamos, tenemos deseos viciosos, despreciamos a Dios, desobedecemos, ignoramos y todo esto de una manera muy general está englobando, el pecado. Entonces el pecado es entonces una rebelión arbitraria contra Dios. Es decirle a Dios, Dios, aquí estoy y quiero que usted vea lo que voy a hacer. Voy a vivir sin usted, voy a desobedecerlo, voy a ignorarlo, voy a hacer como si usted no existiese. Y en mi corazón voy a decir que usted no existe. La última cosa que deseamos saber es de Dios. Si nuestro mejor amigo se va de la ciudad, sentimos que nos vamos a morir, ¿no? Nuestro mejor amigo, las mujeres, su mejor amiga, eh, no puede ser posible que fulano se va a ir, me va a hacer mucha falta, cómo convivía con él. Y lo vamos a extrañar. Y es más, la primera semana que se va y estamos llamándole y mandarle un mensaje, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo? ¿Sabes qué? Vente a ver cuándo hacemos una videollamada. Pero cuando se trata de Dios, nos arreglamos, nos la arreglamos para vivir sin Dios, para vivir una vida que a Dios le desagrada, para vivir como nos place, para vivir pecando, para vivir en rebelión contra Él. Y ahí sí nos sentimos que nos morimos. Y ahí sí nos sentimos que nos hace falta alguien llamado Dios. Entonces, por eso Jesús dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, si usted practica algún pecado, esclavo es del pecado. ¿Y qué es practicar el pecado? Si usted dijo 3 mentiras el día de hoy, el día de ayer, usted ya es un esclavo del pecado. Bueno, en este año, si usted dijo ya más de 5 mentiras, 6 mentiras, vamos a ponerle 7 mentiras. Usted está diciendo una por mes. Usted está practicando sistemáticamente un pecado llamado mentira. Un mal pensamiento. ¿No practicamos el pecado? Claro que sí. No codiciamos, el vecino trae algo nuevo y decimos, ay, pero ¿por qué si él en qué trabaja? Yo trabajo en esto y mira, no saco esto y mira, él ya trae un nuevo carro, trae nuevo esto y empezamos a codiciar. Eso es un pecado. El pecado nos va atando y la mentira es el ejemplo más claro. Usted y yo decimos una mentira y para cubrir esa mentira necesitamos otra mentira. Y para cubrir esas 2 mentiras necesitamos otra mentira. Y para cubrir estas 3 mentiras necesitamos otra mentira. ¿Y qué vamos haciendo? Vamos esclavizándonos del pecado, llamado mentira. ¿Correcto? Aquí el pecado puede variar. Voy a contar una anécdota sobre un señor que llegó al Oxxo, perdón, y entonces en el Oxxo
La cajera, cuando compró él sus cosas, la cajera le dio 500 pesos de más de cambio. La cajera se equivocó y entonces el señor se va, abre la puerta y dice, iba con una mujer, y le dice, oye, está mal, déjame regresar rápido, aquí estoy. Y le dice, cajera, ¿sabe qué? Mire, me dio 500 pesos de más, aquí está el ticket, yo tengo mi cambio bien, solamente que este billete de 500 me sobra. Y la cajera dijo, de verdad es que le agradezco mucho. Más personas como usted que existan en esta ciudad salvarían de verdad el mundo. Usted sabe cuánto saco a la semana, saco 700 pesos. Y esos 500 pesos que yo le estaba dando a usted me iban a dejar a mí con 200 para vivir y tengo 5 hijos. Le agradezco mucho. ¿Sabe qué? No soporto. La cajera empezó a llorar y dijo, ¿sabe qué? Déjeme le hablo al canal local de aquí de la ciudad para que puedan entrevistarle. Yo misma les voy a decir que usted es un hombre honrado. Y el hombre dijo, no, 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 no haga eso, por favor. No, 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 no se le ocurra hacer eso. Así déjelo, está bien, le agradezco mucho. Y la cajera le dijo, ¿pero por qué? Y el señor le dijo, es que la mujer que viene a mi lado no es mi esposa. ¿Cuál era el pecado de este hombre? No era el robo. ¿Pero cuál era su pecado? La infidelidad. ¿Libertad? Ninguno de nosotros la tiene. Jesús lo dijo, el que hace pecado esclavo es del pecado. Y aunque reiteramos que abogamos que somos libres, no lo gritamos a los cuatro vientos cuando eso no es cierto. Solemos abogar que solo somos libres y en nombre de esa supuesta libertad somos capaces de romper nuestro compromiso matrimonial. ¿Por qué tengo que estar atado a un hombre o a una mujer? Suelen decir las personas. ¿Que no tengo derecho a vivir mi propia vida? ¿Que no soy libre de tener 10 mujeres si quiero, 10 hombres? Y después de abandonar a su esposa, después de destruir su familia e irse con otra persona, la pregunta que yo le hago es, ¿consiguió libertad? No, solo confirmó que era esclavo a qué? A su deseo cochino, a su deseo infiel en su corazón, a su deseo pecaminoso de que él quiere tener 5 o 4 mujeres o 4 hombres. ¿Y qué hizo? ¿Fue libre? No. Abogamos que somos libres, ¿no? Lo gritamos a los cuatro vientos cuando eso no es cierto. Solemos abogar que somos libres y en nombre de esa supuesta libertad somos capaces de hacer negocios ilícitos en el trabajo, por abajo del agua. ¿No tenemos derecho a vivir nuestra propia vida? Y después de robar, después de sacar ganancias ilegales, ¿conseguimos acaso libertad? No. Demostramos una cosa, que somos esclavos. Demostramos que somos esclavos a qué? A lo que hay dentro de nosotros. A la ambición, al amor al dinero, a la bebida, a los placeres, al juego, a apostar, al chisme, a la avaricia. De verdad, hay gente que apuesta y apuesta y apuesta y dice, yo el día que quiero lo dejo. Hay gente que fuma y dice, yo el día que quiero lo dejo. Y eso simplemente confirma su esclavitud, que empieza en el corazón. Y después se puede manifestar, ¿verdad? Con algunas cuestiones fisiológicas, pero todo empieza aquí, en el corazón, y es donde estamos esclavos. Entonces, pensamos que somos libres, ¿verdad? Realmente no lo somos. Porque esta es la peor forma de esclavitud. La peor forma de esclavitud no es la explotación laboral ni la trata, es la esclavitud espiritual. ¿Por qué? Porque es imposible que nosotros la reconozcamos por nosotros mismos. ¿Qué dijeron los judíos? Nosotros no somos esclavos de nadie. Y ellos eran esclavos primero de Roma y después en su corazón. Y ustedes y nosotros decimos lo mismo. Todos nosotros decimos lo mismo. Claro que no. Yo no soy esclavo de nada. Yo el día que quiero cambio. Y eso es una gran mentira. No reconocemos que somos esclavos. Y esto nos trae de verdad circunstancias y pues una esclavitud muy triste y terrible. Y además, ¿por qué esta esclavitud es la peor? Bueno, porque es imposible escapar de ella por nosotros mismos. A las personas que son explotadas sexualmente, es casi imposible que escapen, pero hay testimonios de personas, de mujeres que han escapado. Muy contados los casos, pero han escapado y han contado cómo ha sido terrible el que las hayan explotado. Muchas de ellas dicen que prácticamente trabajan 22 horas y que solamente les dan 2 horas para dormir y todo lo demás son explotadas sexualmente con servidores, sexoservidores que pagan, le pagan ahora sí que al dueño y entonces a ellas las explotan sexualmente, no les dan de comer, es una cosa terrible y escapar es prácticamente imposible, pero ellas han contado que lo han logrado. Ahora, usted no va a encontrar ningún testimonio de alguien que haya sido esclavo espiritualmente en su corazón
y que por sus propios caminos, por sus propios méritos, por su propia inteligencia, por su propia habilidad, haya escapado. Dice el pasaje que leímos en el versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Qué significa eso? En aquel tiempo el esclavo de la familia era considerado como una posesión, como una propiedad familiar, y se podía hacer con él lo que él quisiera. En cualquier momento lo podían vender. Si usted era esclavo, usted era una propiedad más, y si querían lo vendían, si querían lo mataban, si querían lo explotaban sexualmente en aquellos tiempos, en el tiempo en el que se dio este pasaje. Dice, el esclavo no queda en la casa para siempre. O sea, nosotros somos esclavos y no quedamos en la casa para siempre. ¿Por qué? Nos van a tratar como meras posesiones. El pecado sí nos va a tratar. Y cuando usted esté sin familia por el pecado de la infidelidad, el pecado no va a decir, su amo llamado pecado no va a decir, ay, pobrecito, ¿cómo lo dejé? Mira, destruí su familia. Mira, ya se anda tirando en el puente. No, ¿sabes qué? Ya me arrepiento de haber hecho eso. De ninguna manera. Este amo llamado pecado, llamado esclavitud, nos va a tener esclavos, el amo llamado pecado, y no le va a importar si nosotros nos tiramos de un puente. De hecho, es lo que quiere lograr. Reiteramos, ¿verdad? Que hay personas que han salido de la esclavitud, de la trata sexual, y cuentan lo terrible de la experiencia, pero nadie ha logrado salir de esta esclavitud espiritual. Y aquí hay un ejemplo, Simón Bolívar, ¿usted lo ubica? Simón Bolívar, el gran libertador de Venezuela, aquel gran reformador que vivió y dio su vida por la libertad de su país, murió siendo un esclavo de su vanidad y de sus deseos, ya que está registrado que este era un mujeriego. Hace algunos 3 años, un multimillonario inició una masacre en Las Vegas. 59 personas murieron y más de 500 resultaron heridas. Ganó $250,000 en un casino en esa noche, y él era conocido por apostar en cualquier lugar de $10,000 a $30,000 por día en los casinos de Las Vegas. Y aquí hay algo interesante, no habían antecedentes penales de esta persona. No tenía afiliaciones con ninguna mafia. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? Bueno, la esclavitud al pecado. Él era esclavo del pecado. El pecado lo llevó a hacer eso. Y el pecado nos va a llevar a hacer eso, ¿verdad? Nunca podremos librarnos de este amo por nuestra propia cuenta. No hay manera, no hay medio. Somos pecadores, somos esclavos del pecado. Estamos destinados a vivir lejos de Dios por siempre y para siempre. Estamos condenados a que un Dios justo nos castigue y nos condene al infierno por nuestros pecados cuando esta corta vida que tenemos termine. A menos que reconozcamos que no somos libres. Al menos que usted reconozca que es un pecador, que merece el juicio. Y al menos de que usted se arrepienta en esta hora. ¿Le gustaría hacerlo? La peor forma de esclavitud no es la trata de blancas, no es la trata de personas, es la esclavitud espiritual. Pero hay una salida, hay esperanza. Jesús dijo ahí, pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él es el Hijo de Dios, Jesús, aquel Dios que estaba en el cielo hace 2000 años, se hizo hombre como ustedes y como yo, vivió una vida perfecta, nunca pecó, nunca se desvió, nunca se descarrió, aquel que en la cruz del Calvario fue crucificado por usted y por mí y decidió cargar con nuestros pecados, decidió pagar nuestra deuda contra Dios, aquel que dio todo lo que tenía para que ustedes y yo fuéramos verdaderamente libres. No se trata de una religión, no se trata de un conocimiento más elevado. Se trata de una persona y se llama Jesús, el Hijo de Dios. Él nos ofrece el día de hoy una libertad verdadera que nadie podrá darnos, que no podremos conseguir en ningún lado. Una libertad de nuestros pecados, una libertad para vivir y regresar a Dios, que es lo más importante en su vida. Una libertad entonces de la esclavitud al pecado, de la culpa del pecado, de las consecuencias de nuestro pecado, de nuestra desobediencia. ¿Sabe cuáles son las consecuencias? Pues las que enfrentamos aquí en esta vida y además el infierno, una eternidad sin Dios, que es el bien más preciado que podemos tener. Jesús dijo, si yo, que soy el Hijo, los liberto de sus pecados, entonces hasta ese momento conocerán la verdadera libertad. Usted va a conocer la verdadera libertad cuando se arrepienta. Usted va a conocer la verdadera libertad cuando venga Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. ¿No le gustaría en esta hora hacerlo? ¿No le gustaría en esta hora arrepentirse y
confiar en Jesús como Señor y Salvador, pedirle que Él le liberte de esta esclavitud a la que tiene en su corazón, que perdone sus pecados, sus faltas, y ahora pueda usted entablar una relación personal con Dios, y ahora puede usted hablar con Él, y ahora puede usted desde este momento tener una relación con Él, y cuando muramos, puede ser hoy, mañana, podemos salir a la calle y podemos morir por el contagio, podemos morir por algún accidente, pero la vida no acaba aquí. La vida apenas comienza porque vamos a vivir una eternidad con Dios. Eso es lo que Él está haciendo por nosotros. Nos liberta de nuestro esclavo llamado pecado y ahora nos hace, claro, esclavos de Él, pero es una libertad en realidad. Una vez un niño, estaban dos niños en el patio y uno de esos niños medio con mala intención agarró un pajarito que estaba ahí y lo estrujó. Y entonces el otro niño le decía, ya suéltalo, Juanito, suelta ese pajarito. Y decía, no, yo lo agarré, consíguete el tuyo, y empezó a estrujarlo. Pajarito, pajarito, luego le hacía así, lo estrujaba muy feo. Probablemente iba a morir el pajarito en esos minutos. Y él le dijo, ¿sabes qué? Traigo 20 pesos aquí, que me dio mi mamá para el lonche. Te los doy si me das el pajarito. Ah, sí. Entonces el otro niño agarró los 20 pesos y entonces le dio el pájaro en cambio. ¿Sabe qué hizo ese niño que lo compró? Agarró el pajarito, extendió la mano y lo dejó libre. Eso está ilustrando de alguna manera lo que Jesús está haciendo por usted y por mí. Él fue crucificado en una cruz hace 2000 años, por usted y por mí, para poder reconciliarnos con Dios, para poder darnos esa libertad. Nosotros estábamos apretujados, apretados, esclavizados, ahogados por el pecado, por las consecuencias del pecado. Y Jesús lo que quiere hacer es libertar su vida el día de hoy. Jesús puede libertar su vida el día de hoy, no importa qué tan sumida esté, no importa qué grado de esclavitud espiritual se encuentre usted. Él quiere y puede hacer. Jesús dijo, yo soy el que puedo libertarlos. No está hablando de una libertad de pensamiento, no está hablando de una libertad mercantil, no está hablando de una libertad política, sino de la verdadera libertad que es la libertad espiritual. Jesús le pide dos cosas. Jesús está pidiendo arrepentimiento y fe. ¿Le gustaría a usted ser libre? Las dos cosas es arrepentimiento, es cambiar su vida, dejar de andar la vida sin Dios, dejar de despreciar a Dios, dejar de pecar contra Él, dejar de ignorarlo, dejar de llevar ese estilo de vida y esos pecados que le alejan de Dios. ¿Quiere dejar esa vida sin Dios? ¿Quiere dejar de ser esclavo? Arrepiéntase ahora, dé media vuelta al pecado, dé media vuelta a su vida que está destruida, a su vida que realmente o está en miras a ser destruida por su pecado. Dé media vuelta y no continúe más por ese camino. De verdad no hay salida en el camino en el que ustedes están dando. Regrese a Dios, regrese el día de hoy. ¿Y qué tiene que hacer? Creer en Jesús. Confíe en Él. Jesús no le está pidiendo que se vaya de rodillas de su casa a la catedral. No le está diciendo que deposite una fuerte cantidad de dinero. Pide que usted lo vea en la cruz del Calvario, muriendo por sus pecados. Y que usted confíe en ese sacrificio, que usted descanse en Él, que usted le entregue su vida por completo, que usted confíe en Jesús como su Señor y Salvador personal. ¿Le gustaría hacerlo ahora? ¿Le gustaría confiar en Jesús? Es el tiempo de hacerlo. La Biblia dice que hoy es el día de salvación. La Biblia no promete que Dios le va a dar otra oportunidad. ¿Cómo así? Usted está escuchando este mensaje, usted está escuchando estas buenas noticias. Quizás es la primera vez que lo escucha, quizás es la vez número 2500 que está escuchando esta noticia que la Biblia habla. Pero no importa, Jesús, la Biblia no está prometiendo una nueva oportunidad. Esta es la oportunidad, no mañana, no pasado, no voy a hablar con fulano, hoy. Él está dándole esta oportunidad el día de hoy. No la desprecie, no la rechace. No diga después, no diga mañana. Le gustaría ser libre. Jesús le está ofreciendo esta libertad espiritual. Si el Hijo los libertare, si yo, Cristo Jesús, los liberto, ustedes van a saber por primera vez en sus vidas qué es realmente la verdadera libertad. Y ese fardo que está cargando usted ahí atrás en sus espaldas, y ese fardo que le impide caminar, que no le deja cumplir su propósito en la vida, llamado pecado, ese fardo que usted trae pesado en su espalda, el día de hoy Jesús lo quiere libertad. ¿Por qué? Se lo quiere quitar
porque Jesús hace 2000 años ya lo cargó en esa cruz del Calvario. Recuerda eso, Jesús murió crucificado, estuvo 3 días en la tumba, resucitó al tercer día, la tumba no estaba más, la muerte no lo pudo contener, y después de 40 días aquí en la tierra, ascendió al cielo, y el día de hoy está en el cielo, pero el día de hoy está llamando a su corazón. Arrepiéntase y cree en mí como tu Señor y Salvador, está diciendo el Señor Jesús. Entréguele su vida. ¿Le gustaría hacerlo? Me gustaría hacer una oración. Y si usted siente en su corazón, si el Señor le está hablando, arrepiéntase en su corazón, dígale a Cristo en voz alta o en voz baja, allí en su escritorio, en su cama, en el sillón donde usted se encuentre, en la sala, en el carro, dígale a Dios, Dios, perdóname por mi pecado, perdóname porque reconozco que he pecado contra ti, pero ahora creo en Jesús como mi Señor y Salvador, que perdone mis pecados, que esa sangre me limpie y que me liberte de esta esclavitud espiritual. Hágalo. Vamos a hacerlo. Dios, gracias te damos por tu palabra y gracias por este mensaje de buenas nuevas para nosotros, que liberta nuestras vidas, que liberta nuestros corazones verdaderamente, que liberta nuestra vida que ha sido esclavizada por este pecado y que nos ha impedido el tener el gozo y la dicha de tener una relación contigo. Gracias por tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz por nosotros. Gracias por esa sangre que derramó para limpiarnos, para salvarnos. Y ahora si hay alguien que está escuchando esto, Padre, si él se está arrepintiendo, pedimos que tú le salves y pedimos que tú tengas a bien libertarles de esta esclavitud espiritual. Muchas gracias por este sacrificio. Gracias por libertarnos, Padre, a través de Jesús y sus méritos en la cruz del Calvario. Ayúdanos, por favor, en el nombre de tu Hijo Jesús, quien nos ha librado. Te pedimos y agradecemos esto. Amén. Pues que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo la próxima semana. Y si usted hizo esta decisión, contáctenos, por favor. Queremos conocerle. Queremos orar con usted. Si usted ya es cristiano, ya ha estado alejado y necesita consejería, necesita oración, contáctenos, por favor, a través de la red social, dejando un comentario aquí en el video o bien por el número que se va a proporcionar ahorita más adelante, un número telefónico para que pueda llamar o pueda realmente mandarnos mensaje de texto. Dios le bendiga.